Tu abrazo es el abrazo que no nos pudimos dar durante 40 años por falta de libertad. El que espera desespera y más en confinamiento. Parece que el tiempo pasa, lo que pasa es el silencio. Al saludar a la gente me bajo la mascarilla. Es como antiguamente ojear por la mirilla. ¿A qué llamarán la patria estos patriotas de antaño? La gente está sufriendo y ellos venga a darle al cazo. Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la tertulia de Ondina. Acaban de oír en la voz de Ana Martín Pintado la primera muestra de lo que vamos a tratar en esta tarde. Venimos a hablar del libro de Juan José Ordóñez, Coplillas del confinamiento. Creo que no hace falta indagar mucho para saber de qué vamos a hablar, de un momento en este país, de un momento en el mundo prácticamente, en el que nos cambiaron absolutamente nuestra realidad y de estar, libremente andando y haciendo nuestras tareas cotidianas, nos vimos obligados, solidariamente obligados, a estar en nuestras casas, cerrar nuestras puertas y prácticamente aislarnos, excepto en aquellos momentos en que salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir a los balcones y a las ventanas a esos héroes que peleaban por vencer a un enemigo que desconocíamos absolutamente unas semanas atrás, o a través de este medio que ahora también nos sirve para comunicarnos con todos vosotros y todas vosotras. Tenemos esta tarde, es una tertulia múltiple y estamos muy satisfechos en Ediciones Ondina de tener tanta compañía y además de hablar de este tema en un tono que no vamos a decir jocoso, pero sí con la ironía de la persona que inteligentemente construye a través de una realidad que no es nada cómoda, otra cosa, que son estas coplillas del confinamiento de Juan José Ordóñez y que Ediciones Ondina ha tenido el gran placer de editar. Nos acompaña el autor, Juan José Ordóñez. Buenas tardes, Juanjo. Hola. Nos acompaña también tres amigas que quieren poner voz a sus poemas, Cristina Bengoa, Ana Martín Pintado y Pepa. Buenas tardes a todas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. El tertuliano, digamos, inicial, que va a establecer una pequeña charla con el autor, Antonio Vicente. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar esta tarde con nosotros, por compartir este momento Ondina, para contarnos, para poner voz a estas coplillas del confinamiento. Yo hoy, ya decía antes a micrófono cerrado, voy a tener un papel extraño en mí, que es estar calladita y ceder el espacio y la tertulia a sus protagonistas, Antonio y Juanjo en principio. Pero no quiero empezar la tertulia sin que Ana nos vuelva a leer dos más, ¿no? ¿Dos coplillas más, Ana? Bueno, sí, la primera coplilla que he leído la dedicó Juanjo al abrazo, a Juan Genoves. La realidad ha prescrito, se ha quedado obsoleta. O inventamos una nueva o vamos a hacer puñetas. Al pasar por la Almudena esbocé una sonrisa, tanto mármol imperial y 4 gatos en misa. Ser patriota aquí depende del número de balcones. Pones banderas en todos y que aprendan los masones. No mareen la perdiz, ha quedado ya muy claro. En Madrid hubo mayores que fueron sacrificados. Pobres labios, tantos meses detrás de una mascarilla. Cuando quieran dar un beso no será cosa sencilla. El viejo acordeonista mira su gorra vacía. La gente no se detiene a escuchar su melodía. Un virus con su corina, que no es hereditaria, ha puesto patas arriba la monarquía parlamentaria. En el acoso al gobierno están actuando
como aquel que antes de cazar el oso ya había vendido la piel. Pues gracias, Ana. Tienes una voz muy bonita para recitar. Chicos de la tertulia, Juanjo, Antonio, toda vuestra. Pues eso, que no soy objetivo, que es una tontería traer a alguien objetivo en una presentación de un libro. Yo conocí a Juanjo de pequeño y la verdad es que lo recuerdo siempre renegando de la hospitalidad, que por otro lado practicaba todo el rato. Para los niños, Juanjo era hilarante, o sea, era una continua sensación de risa, aunque no te estuviera riendo. Y supongo que todos los niños que le han conocido, siendo niños, pensamos un poco lo mismo. Alguien que te da tranquilidad y a la vez que te está diciendo que no. Pero bueno, es como una contradicción que tiene, que a lo mejor lo veis también en las coplas. Y luego ya con el tiempo uno va descubriendo que ese pesar es a veces indifferenciable de una especie de compromiso que está todo el rato, ético, político, que le da la identidad de ilusión y al mismo tiempo cierta condena, ¿no? Que lo vive con ilusión, pero también como que es un poco cruz. Hay muchos compromisos, hay unos rimbombantes y aplaudidos, y otros que a mí me parecen más admirables, que son los más pequeños, los más constantes y menos explícitos, y el mejor ejemplo quizá es la docencia, ¿no? Que no es más que un compromiso a largo plazo en el que vas poniendo granitos de arena poco a poco y con espíritu a veces de subir una montaña con la piedra que vuelve a caer, ¿no? Esa especie de acto repetido, mínimo, que va siendo una postura vital, ¿no? Una forma de andar y acaba siendo ya indiferenciable de la persona. Digamos que la espalda ya te coge la forma y la espalda de Juanjo pues ya es así, es comprometida, ya ha cogido ahí, quizá por eso le duele de vez en cuando. Y bueno, creo que eso mismo, eso de mejorar el mundo, es extensible a tener que pensarlo y a tener que escribirlo. Y hay como una especie de bruma y de necesidades en que todo acaba yendo un poco junto y te duele la espalda, digamos, de compromiso, y por eso tienes que escribir. La docencia o el compromiso a largo plazo y ese desencanto motivador, yo creo que son rasgos que le caracterizan también como autor. Y este libro, que es humilde, que es así flacucho, así gris pálido, que ha ilustrado Miguel Ordóñez tan guay, es también un ejercicio de un pequeño granito de arena hacia algún lado. Juanjo ha escrito poesía toda la vida, en los últimos 2 años ha sacado 2 poemarios, Apagado Silencio y este Coplilla del Confinamiento, que son 2 tipos de libros muy distintos y al mismo tiempo que son en los que se reconoce muy bien al autor. Y bueno, yo no sé, Juanjo, si quieres te voy preguntando ya cosas. Yo he hablado de tu humildad, a lo mejor me he colado, a lo mejor querías con estas coplillas ahí cambiar la historia de la literatura universal. No, ahora te tienes que abrir tu micrófono. El micrófono, Juanjo. Sí, pues no pretendía tanto que va. No, estas coplillas son muchas cosas a la vez, ¿no? Bueno, si escribir poesía es tratar de expresar una experiencia vivida de una forma intensa, de una manera intensa, ¿qué momento más adecuado para esto que el del confinamiento, ¿no? En el que todo fue aumentado, ¿no? Una especie de lupa y todo fue vivido de una forma exagerada, ¿no? Sobre todo toda esta cuestión de sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Si por otra parte la poesía es necesidad de expresar esa emoción acumulada, ¿no? Uno de los motivos por los que uno escribe, pues lo mismo, ¿no? Qué momento más apropiado, ¿no? para esa acumulación bestial diaria de emociones, ¿no? Y también, por último, si la poesía, y en mi caso es tal vez el más claro, ¿no? Es un intentar contar este desasosiego, este malestar, este no estar a gusto en muchos momentos, pues desde luego aquí tenemos otro momento, otra etapa, otra época idónea para ello. O sea, tanto la condensación como la necesidad de expresar esa condensación como el malestar son 3 aspectos que me llevan pues a ir escribiendo estas coplillas, ¿no? Día a día. Bueno, sí, porque sepáis un poco de qué va el libro, si lo veis, las coplas tienen una estructura bastante fija, curiosamente. Al principio uno no se da cuenta y poco a poco va viendo esa especie de
apartados, ¿no? Hay 4 partes normalmente, bueno, un poco que sean de 4 partes. Se puede leer a lo mejor como rayuela, eso cada cual como quiera. Puedes leerte solamente las primeras partes o las últimas y hablar solo de política o hablar solo más de la emoción, ¿no? Pero vamos, sí, la primera parte suele ser algo más emocional, más poético puro, más sentimiento, que es muy interesante, que te capta muy bien y además todos los que hemos vivido el confinamiento, que es decir, todos, es lo que más nos llega, quizá, ¿no? Porque es esa parte en la que la poesía funciona como un consuelo, como una expresión de algo que está dentro, que hay que sacarlo, ¿no? Y quizá es lo que más te conmueve. Pero también es interesante la segunda parte, que es como la cotidianidad, ¿no? Que tiene ese punto de lo cotidiano, de lo que haces, de lo absurdo también, de la rutina, de lo que se ve por la ventana, de los balcones, de la logística también, de la logística surrealista, de la logística distópica, ¿no? Y también hay una última parte que es la política, ¿no? Que no sé si, Juanjo, yo quería preguntarte si de repente tú te pones a escribir y ese orden se va configurando solo o tú ya lo tenías pensado hacerlos así siempre con esa especie de estructura. Empecé a escribirlas sin ningún orden, van saliendo coplillas, y antes de empezar a publicarlas en Facebook, empezar a mandárselas a la gente, yo tenía una cantidad de coplillas escritas, y lo que sí pude ver es que sí que respondían en general a estos 4 apartados más o menos que te has dicho, ¿no? Entonces, pues nada, fui organizándolas ya a partir del momento, ya por el 18 de abril creo que fue que las empecé a sacar, sí que las fui organizando en estos más o menos 4 bloques, ¿no? Que eran los que se han mantenido a lo largo de los 3 meses casi. Como tú has dicho, era un primer bloque más reflexivo, más filosófico, más pensar lo que estaba pasando. Había un segundo bloque que tiene que ver más con Madrid, ¿no? Con este asomarse a la ventana y ver este vacío, ¿no? Yo vivo en una zona muy ruidosa, mucha gente, muchos coches, y aquello pues era muy desolador. Después había un tercer bloque que tiene que ver con los amigos, familiares, las nietas, sobre todo, no sé, echarlas de menos. Y por último había un bloque que era el bloque, pues ese, ¿no? De crítica política, social, ¿no? de la rabia esta que estaban produciendo las actuaciones de determinados gobernantes, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues estos eran los 4 bloques. En esos bloques hubo además, o ha habido unos temas, digamos, también muy recurrentes, ¿no? El tema de los balcones, el de las mascarillas, de los homenajes, ¿no? En aquel momento, durante el confinamiento, fue muriéndose gente más o menos conocida, más o menos querida, y también me iba acordando de ellos. El tema de las residencias de ancianos, ¿no? Que las cosas más de indignación producían. El tema, de, por supuesto, del personal sanitario, del profesorado, etcétera. O sea, que eran cuestiones que estaban ahí, bueno, que se iban saliendo más o menos cada día, ¿no? Pues no sé si queréis que sigamos o queréis que leamos ahora, ya que tenéis cierta idea más o menos de cómo es. Antonio, iba a sugerir que Pepa leyera como ejemplo a todo lo que estáis diciendo. Tápate los cascos. Pepa, cuando quieras, Pepa Román. Sí, la primera coplilla que yo he elegido es una de las primeras, la número 2, y me ha llevado a elegirla un sentimiento que manifiesta aquí Juanjo, al que yo me he adherido desde el principio, ¿no? Que es el echar de menos a los niños, el echar de menos a los nietos. Entonces, ese sentimiento que, por lo que habéis dicho ahora, Juanjo y Antonio, está en cada una de las coplillas, a mí me llegaba siempre al corazón. Y luego esperaba con ansiedad la última parte, los últimos 4 versos, porque hacían alusión a la situación política que por lo menos a mí me producía un estado tremendo de una rabia tremenda, ¿no? De lo mal que se estaba llevando. Entonces, esas 2 cosas son las que me han llevado a elegir las diferentes coplillas. Empiezo con la número 2. Niños en casa y juguetes. ¿Quién los tuviera? Unos alegran la vida, otros la espera. Salimos a los balcones a las 8, a diario. Les damos todas las gracias.
al personal sanitario. Aguas, miles de abril, venid a inundarlo todo. Que no quede un virus vivo, llevaros también el lodo. Hay políticos que mienten. Aún antes de mentir, se les afilan los dientes. De lejos los ves venir. Bien, Pepa, ¿tienes alguna más? Sí, ¿no? Si tenemos, Sí. Vamos a ir ya fluido porque el tiempo va un poco Venga, apretándonos. pues leo la siguiente que he elegido, con la que también me siento identificada en sus primeros versos. Para espantar la tristeza hay 2 remedios caseros. La música es uno de ellos, el otro no lo recuerdo. De niños todos volamos, pero sin saber volar. De mayores ya sabemos, pero cuesta despegar. De un balcón a otro balcón, diálogo entre confinados. Hoy he salido a las 8. Yo hoy estaba muy cansado. Doctores en demagogia los hay y los habrá siempre, pero es inaceptable cuando está muriendo gente. ¿Y una tercera? Me parece que tenías. La tercera, la última que tengo marcada. Cansado de confinar, el cuerpo me pide calle, una cena con amigos, una bocanada de aire. Cuando suena la sartén, calla el razonamiento. La verdad no hace ruido, es amiga del silencio. Un ejemplo para el mundo, Iberia Confederal. Otra vez de nuevo juntos, España y Portugal. Le remuerde la conciencia, va a cuidar de los mayores, cada anciano en una urna con un ramito de flores. Qué remate además de sonrisa y de movimiento así. Como decía mi abuela, qué pintiparada lo has hecho. Muy bien. Volvemos a la pregunta, a las intervenciones de Antonio respecto a Juanjo. Pido, de verdad, es un problema el tiempo. Antonio lo sabe porque es del medio audiovisual y sabe que los tiempos siempre nos muerden los talones, pero así es. Un siguiente bloque de comentarios, si quieres, Antonio y Juanjo, y ya luego rematamos con la intervención de Cristina y la intervención de, bueno, quien quiera recitar algo más. Bueno, yo creo que si quieres, Juanjo, lo que podemos hacer es hablar precisamente de esto que habéis comentado de la política, que a mí también me parece muy interesante, tanto la parte de actualidad cotidiana como la parte de política, que es una parte que la poesía en general no suele cubrir, pero sí esta parte de la copla, que también tiene un poco de música, y que tiene también de ligereza, curiosamente, cuando el tema es súper denso, duro, socialmente difícil. ¿Por qué eliges las coplas para hablar de esto? Precisamente por la parte política, a lo mejor. Digo que el elegir el modelo, el modo coplillas, es un poco el tratar de quitar hierro a un ambiente ya de por sí muy cargado. Entonces, se podían decir las cosas que uno quería decir, pero bueno, en un tono, pues eso ya digo, más ligero. Y por otra parte, incluso pensando en estos lectores diarios, ¿no? Pues también pues, bastante tenían ya como para recibir más de lo que suele ser lo que yo escribo, ¿no? Que es también bastante condensado en cuanto a desasosiego, etc. Entonces elegí el tono copillas porque el modo, ¿no? Pues me parecía el más adecuado, ¿no? Y no sé si en algún momento has tenido la tentación de... Porque este sistema de contar lo que estaba pasando tiene que ver con que es muy difícil contar algo tan grande de una sola vez, digamos. O sea, hacer un poemario intentando transmitir todo lo que significó la pandemia. No podía, aparte de este motivo que te explicaba antes, no podía ir a un modelo de poemas más extensos porque ahí la elaboración es más compleja y ese modo exige una revisión, una reescritura, y eso no... O sea, la coplilla tenía que ser escribir y prácticamente salir, ¿no? Era darle a la manivela y lanzarla, digamos, sin mucha revisión y sin mucha... ¿Y has hecho otros poemas sobre el confinamiento que no están? Sí, claro. Poco porque estaba muy en modo copillas durante estos meses, pero vamos, sí, algo también iba escribiendo en paralelo. ¿Y te servía? O sea, ¿lo viste como una forma de llevar tú la pandemia, digamos? Sí,
el otro nivel me ahogaba mucho. Es decir, el otro nivel efectivamente era un nivel más complejo, porque aunque uno escribe sobre el desasosiego, el dolor, el malestar, en estos momentos era tal que no había manera. Era demasiado. Digamos, ¿no? Necesita un reposo y un repensarlo para poder escribir sobre ello. Y digamos que las poesías aquí, con este libro, digamos que ratificas un poco esa función de la poesía y en general de la literatura como consuelo, o sea, como una especie de desahogo. Sí, desde luego había 3 objetivos en los que pensaba cuando las escribía, ¿no? Uno era el tratar de ser esa casa común, ¿no? Casa de misericordia de la que habla Margarit, que para descanse, por cierto. Entonces, uno era eso, ¿no? Una casa en la que nos encontrábamos cada día, un grupo de gente. Otro aspecto era el aspecto de bálsamo, ¿no? Sí, también, bueno, pues esa función pueden cumplir, ¿no? Bueno, pues hay coplillas, ¿no? Que están, bueno, pues bien, ¿no? Por último, el tercer aspecto era el tema de la rebeldía, ¿no? Yo creo que han pasado cosas, en el confinamiento siguen pasando, pero han pasado cosas, sobre todo con los mayores, que sí exigían una respuesta un poco contundente, ¿no? Es decir, hay que pensar que a los mayores, en comunidades como la de Madrid, nos pusieron en una fila en la que daban unos boletos para el viaje a más allá, pero clarísimamente, ¿no? Entonces, claro, frente a eso había que echar toda la línea que se podía y bueno, pues ahí estaban estas copillas contra estos gestores que nos ha tocado, que realmente han sido nefastos, digamos. Había rabia, era una necesidad de ir contra eso. Pues ya no nos queda tiempo. Perdona, Antonio, me acaban de soltar ya el primer aviso. Esto es como los toros, van 3 clarines y al corral. Cristina es la última lectora, la última rapsoda, y va a leer las coplillas que ella ha creído convenientes para este momento. Bueno, difícil elegir porque todas te llegaban de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, he elegido esta primera, que dice así: es difícil expresar tanta emoción contenida. Náufrago en tu propia casa, las vueltas que da la vida. Plaza Mayor de Madrid, víctima de un cruel desplante. Nunca te he visto tan sola, tan callada, tan distante. No hay manera de decir cuánto nos son necesarios. Estoy hablando, lo sabes, del personal sanitario. De esta salvaje pandemia extraeremos conclusiones y que no se nos olviden en próximas elecciones. Esta es una. Bueno, otra que hace referencia al consuelo que te suponen los libros, ¿no? Dice: si no fuese por los libros, ¿qué sería de nosotros? Si en días así faltasen, nos volveríamos locos. Con Machado viajo a Soria, con Lorca voy a Granada. El Moncayo está dormido, el agua calla en la Alhambra. Un librito y una rosa os quisiera regalar. Aceptad estas coplillas como señal de amistad. En Madrid, la presidenta no encuentra explicaciones para echar la culpa a otros de sus torpes decisiones. Esta es la Bueno, puedo leer otra, pero ya no sé si... Sí, lee otra, sí. Bueno, pues otra. Paseando por mi barrio sufro alucinaciones. Donde antes veía rejas, ahora veo balcones. Profesores y maestros merecen un homenaje, tanto tiempo ninguneados, con la falta que nos hacen. El madroño dice al oso: tú no llevas mascarilla, no te acerques a mis ramas, quita tus zarpas de encima. Se repite la estrategia de esta derecha voraz. Primero crean el caos, después nos quieren salvar. Muy bien, pues vamos a hacer un cierre
con alguna aportación si quieres, Antonio, y ya luego, Juanjo, Pues sí, tu voz. sí, si queréis, Tu voz. una forma de terminar es 5 minutos más o menos tenemos. Sí, 4:27. ¿Qué es lo que podemos hacer, Juanjo? Yo te quería preguntar también, y si quieres acabar leyendo alguna copla, ¿cuándo decides terminar? ¿Cuándo decides cerrar el libro? ¿No? Porque ahora vivimos exactamente en ese momento que no sabemos si ha terminado la pandemia o no ha terminado. Buen momento. Bueno, esto también fue interesante, ¿no? Que las coplillas, digamos, acabaron cavando su propia tumba, ¿no? O sea, que llegó un momento para mí, y yo pensé que para otra gente, en el que confinamiento era igual a coplillas, ¿no? Como no podía acabar con el confinamiento o con la situación, ¿no? Incluso ya en las desescaladas aquellas, pues decidí acabar con las coplillas que me estaban ya volviendo un poco loco a mí, ¿no? Y hice aquello de acabar con la rabia, ya que no podía acabar con el perro, no mató la rabia, mató al perro, ¿no? Pero fue eso, ¿no? Fue un momento en el que dije, no, hay que salir ya de este bucle y lo dejé. Voy a recibir primero coplillas, pero vamos. Pues venga, si quieres leer alguna de despedida. No sé cómo ahora, cuando la vuelves a leer, ¿revives todo otra vez o te gusta verlo? Sí. Y leyéndolas esta gente también lo revivo todavía. Pues yo voy a leer 3 dedicadas a los 3 a las 3 grupos, personas a las que van dedicadas las coplillas en el libro, ¿no? Una es al personal sanitario y dice así, no sé si en la librería, por cierto, no. La del personal sanitario dice: y como punto final conviene no olvidarlo. Al personal sanitario debemos poder contarlo, ¿no? Eso está bien. Otro grupo al que van dedicadas, fundamental también en este momento, fueron todos aquellos trabajadoras de los servicios esenciales, ¿no? Y yo les decía algo así, ya se lo decía ya por abril: limpiadores, barrenderos, internas, repartidores, ahora son imprescindibles. ¿Qué eran entonces? Y por último, por supuesto, las nietas, ¿no? Que las tenía ahí presentes. Me pilló el cumpleaños de las 2, por cierto, en Cerrona, y las dediqué a algunas coplillas. Una de ellas fue esta, ¿no? Con los títeres de Carla y los dibujos de Vera, esta Encerrona Infinita se hace más llevadera. Hasta aplaudimos. Presentación. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias, queridas Pepa, Cristina, Ana, muchas gracias, Antonio. En la famosa peste del siglo XIV en Europa, un escritor situó a un grupo de gente a las afueras de Florencia y surgió un libro maravilloso que se llama de Boccaccio, precisamente, que se llama El Decameron, ¿no? Bueno, pues Juanjo ha cogido la peste del siglo XXI, esta que sufrimos, y ha sabido sacar pues margaritas casi en el estiércol. Juanjo, muchos de nosotros, muchas de nosotras, el día de mañana, nuestras nietas, nuestros nietos, encontrarán esas coplillas del confinamiento y a lo mejor nos preguntan, ¿y esto qué fue? Bueno, pues una experiencia humana terrible, de la cual algunos con talento supieron sacar libros como este. Así que gracias, Juanjo, enhorabuena. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de literatura y de poesía, que mucha falta nos hace. Y espero volvernos a encontrar en otra tertulia de Ondina. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Juanjo. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias a todos.